Bueno, Vicente, yo te había pasado algunas preguntas. Primero, muchísimas gracias por participar. Sé que no es fácil en estos tiempos, pero bueno, te prestaste con una generosidad muy grande, así que te lo agradecemos mucho por estar acá con nosotros. No, por favor. Bueno, un poco la primera pregunta era que nos cuentes cómo el topo, bueno, nos iba a llevar por el hilo de todos los arranques, después cuando se pueda conectar nos va a contar de todo cómo se formó toda esa asociación. Bueno, y un poco con usted, Vicente, era la pregunta, ¿cómo era el juego en tus comienzos y cómo se entrenaba en Rosario? Bueno, a ver, el comienzo mío en el futsal, digamos, de Newell's, porque yo en realidad siempre jugué futsal. Yo estudiaba en el Politécnico y yo era el organizador de los campeonatos de futsal de la escuela, imagínate. Así que se jugaban torneos en la escuela de 70 equipos, en el patio del Politécnico. Y eso fue, obviamente, en el 72, 73, en esa época. Ahora, Newell's yo empiezo en el 77. Y en esa época nosotros entrenábamos, nosotros no sabíamos nada de futsal, esa es la realidad. O sea, sabíamos poco porque ahora los jóvenes están conectados, WhatsApp, Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esa época, ¿cómo te enterabas vos? ¿Qué hacían los brasileros? ¿Qué eran los brasileros? Y en el año 77, para tener una idea, o sea, nosotros entrenábamos, ¿eh? Nosotros entrenábamos tres veces por semana el partido, se entrenaba mucho porque además Ñul tenía esa especie de patio que era hasta el Panteón, donde en el verano se jugaba mucho, jugaban todos los socios. Nosotros entrenábamos. Y como hito te digo, en el 77 organizamos, Ñul organiza un campeonato cuadrangular, sábado y domingo, mete una tribunita ahí de madera, y era Nacional River Newell Internacional de Porto Alegre. Nosotros jugamos con Nacional, que se tenía que jugar el sábado, pero llovió y se jugó domingo a la mañana y domingo a la noche. Jugamos el sábado, ganamos 4-1 y los brasileños lo agarraron a lo de River y le metieron 11. Entonces nosotros, y yo en particular tenía 20 años, o sea, 19. Dije, no, esto es un partido muy duro, pero puede ser parejo. Va a ser parejo, había mucha expectativa en el club, los socios fueron a ver. Nos metieron 11, perdimos 11-1. Yo hoy tengo algunas fotos que encontré por ahí de ese partido, y lo grande que el gol nuestro no fue, estaba joyada la red y lo cobraron. El primer tiempo terminó 6-1. Nos dieron un baile de novela, nosotros no entendíamos nada. Bueno, de ahí, yo para no hacerla larga, porque si no los demás muchachos no van a poder hablar, pero digamos que Newell marcó un hito en ese momento, en Rosario, ganaba muchos títulos, fuimos a jugar a Corrientes, creo el primero, uno de los campeonatos de clubes, en el año 80, pero yo creo que, bueno, se formaban selecciones, yo fui a Colombia en el 79, las selecciones eran bastante desprolijas, era la época, o sea, no porque nadie sea desprolijo, eran los inicios, no podían ser nunca prolijos. Y, pero sí, y lo quería vincular al topo, ¿qué pasa? Cuando yo me voy a la universidad, y ahí en la universidad aparece un grupo de chicos que eran todos futboleros, pero que jugaban muy bien, tenían buen pie. Y yo lo que valoro siempre del topo, que el topo fue inteligente ahí, dijo, mire, nosotros de esto no sabemos tanto, vamos a entrenar. Y me acuerdo que las pretemporadas eran impresionantes para la época, nosotros entrenábamos mucho. Eran, además, los jugadores que constituían ese equipo iban a entrenar, les gustaba entrenar, y además estaban con el fútbol en el campo, estaban muy bien entrenados. Y yo me acuerdo que en el primer campeonato que gana Rosario de alguna manera en lo que era la CAF, fue en Misiones con la universidad, con un equipo que tenía 4 o 5 jugadores de la selección, los demás acompañaban, y nosotros lo ganamos en Misiones, y me acuerdo que nosotros tampoco teníamos un pivot tan claro, era el Nani Mijovicevic, que agarraba la pelota y era bastante gambeteador, pero teníamos a Prieto que tenía buen pie, Pomelo Santa Clara, gran jugador, completo, Lalo Pastorino, que era un muy buen equipo, y lo del topo me quedó grabado para toda la vida. Vamos a entrenar, dijo el topo. Y yo creo que en función de todo lo que he hecho hasta ahora le doy un enorme valor, y más ahora con el profesionalismo que ya de hace unos años que está esto,
a esa actitud de tomar una decisión por lo que nosotros podíamos hacer e ir descubriendo en el tiempo qué es lo que era el futsal, cómo jugaban los brasileros, creo que nosotros entrenábamos mucho en la universidad. Nosotros entrenábamos de noche, entrenábamos mucho. Era un equipo que estaba muy preparado y marcó un hito en cuanto a la responsabilidad, siendo amateur, profesional. ¿eh? Nosotros queríamos ganar, empezamos a ganar ese campeonato y después ganamos 2 campeonatos como selección con esa base de universidad. Así que eso fue, no había tantos cambios, el juego no tiene nada que ver con lo que es ahora, las canchas eran chicas, en Brasil se jugaba en canchas chicas, o sea, yo jugué un torneo en el 81 a Brasil, se jugaba en que ahí jugaba Sego, jugaban grandes jugadores de futsal, se jugaba en canchas chicas, cancha de básquet, lo que pasa es que la pelota era muy pesada y obviamente el juego no era malo. El otro día estaba viendo unos partidos ahí de Brasil de la época, y el juego era muy bueno también. Y te digo más, para filosofar, ahora que está de moda la presión, se está jugando en media cancha prácticamente. Bueno, en ese momento también se jugaba. En la cancha total era un poquito más que la actual media cancha. Porque si filosofamos vamos a llegar a la conclusión que el juego no cambió tanto. Y yo dije recién que es distinto. Bueno, habría que quedarse a hablar hasta las 4 de la mañana. Pero lo que sí, la universidad marcó un hito en cuanto a la responsabilidad. Nosotros entrenábamos. Era un grupo de amigos, pero era un grupo de amigos que quería ganar. No era un grupo de amigos que quería solamente la amistad, que en esa época se daba mucho, ustedes se imaginarán, estamos hablando de 40 años atrás. Pero quería ganar. Y obtuvo sus méritos, ¿no? Como universidad, como club en ese momento y luego como base de la selección, al menos de las 2 que yo integré, digamos, no de las 2, a lo mejor integré alguna más, pero ahora las que me acuerdo son la del 83 que gana en Corrientes el campeonato argentino y la del 84 que gana en Rosario, que hoy justo me pidió uno una foto y la subí toda en Facebook, que gana en el 84, ahí dirigiéndonos el Topo, en Rosario, con muchísima gente. Ahí hay una foto que se ve clarito que había mucha gente. Estaba todo el gimnasio, todo completo, el anillo de abajo cubierto, los palcos y algo arriba del gimnasio cubierto de ñuble. Esa más o menos la primera pregunta. Muy bien. Bueno, después, como director técnico de Newell, llega el campeonato del 87. Un poco la pregunta era cómo se gestó ese campeonato en esos primeros años de AFA. ¿Cómo Newell se tomaba el deporte? No, yo no estaba en Newell. Yo estaba en la universidad, fin del 85. En Newell me dicen, se viene el torneo de fútbol 5 de la AFA. Ahí había que, y Newell era, de alguna manera era el organizador, porque Rondón había designado una comisión y el presidente de la comisión era el presidente era de Newell's, que vivía en Buenos Aires, el representante de Newell en AFA. Ahí era una apuesta. Yo sé que acá hay gente de la CAF, pero era difícil apostar por la AFA. De hecho, los primeros años de la AFA fueron muy malos. Pero bueno, a la luz de los acontecimientos, creo que hoy a nivel mundial la cosa pasa por ahí. Nosotros, para que nadie se enoje, porque además mi postura, mucha gente del futsal se fue pasando y nosotros decidimos pelear de adentro. Y todavía tenemos que pelear de adentro. Peleamos de adentro. Obviamente que dentro de lo que es la estructura AFA, Conmebol, FIFA, es muy difícil, digamos, con poco que ellos ayuden es muchísimo, porque las cifras obviamente que maneja el fútbol son enormes. Nosotros no podríamos jugar un mundial como el de la FIFA, independientemente no lo podemos organizar. Yo la conozco de los 2 lados porque he estado, así que ¿cómo se forja ese Newell's? Bueno, el mejor equipo era Central en esa época, sin lugar a duda era Central. Central estaba andando muy bien, después Jorge podrá ampliar un poco, pero yo no me acuerdo, andaba muy bien en la Arofusa, el equipo de Central, y cuando llega la invitación Central estaba armado. Nosotros, los chicos nuestros, no querían pasarse al futsal de la AFA. Finalmente se pasaron, pero Newell's no tenía un buen equipo. Lo que Newell's tenía era 2 o 3 muy buenos jugadores, muy buenos.
Y nosotros el primer año, en el 86, que sale campeón Central, peleamos hasta el último momento, a tal punto que si nosotros el último partido a Central le ganábamos, empatamos, si le ganamos, éramos campeón nosotros. Pero el mejor equipo era Central. Entonces, para el segundo año del 87, nosotros tenemos dos incorporaciones. Una de Central, no había, ¿de dónde íbamos a incorporar si no había otro? Y lo de Rosario no quería venir ninguno a jugar a la AFA. Incorporamos a, yo creo, el otro día estaba haciendo memoria, a Casamasa, lo incorporamos como arquero, y él me dijo, hay un jugador muy bueno que en Central no juega. Y era Néstor Romero. Néstor hizo 80 goles, hizo más goles que el último, que Yupanqui. Asociado a Ballarín, que está acá, un jugador que ya con muy jovencito, en esa época, no sé, después Gabriel dirá, pero estaríamos en 22 años, 23 años, él jugaba muy bien futsal, ya manejaba muy bien los movimientos. Luis López, era un poco más futbolero Luis López. El Pato Andrizani, que en el 86 no sé de dónde había venido, pero estaba en Ñul, de Río Negro, que era un lugar de por ahí, que era un relevador, digamos, era un jugador que tapaba el agujero que dejaban los otros cuando se iban para adelante. Néstor y algunos chicos que estaban ahí, no se hacían tantos cambios, la cancha era más chica. Jugaba bien ese equipo de Ñuble, yo les puedo mostrar, están los videos en mi YouTube, jugaba bien. Vicente, Era una especie, ¿ese sí, torneo era que se jugaba con la pelota que picaba? ¿O más adelante fue? ese torneo tuvo la particularidad de jugar con una muy buena pelota en primera rueda, que era la Pintier, una pelota con poco bote, pero más grande, porque la pelota chica es muy chica. Yo era arquero y esa pelota era mejor, y casi te diría mejor que la actual, era un poquito más pesada que la actual del futsal FIFA, ¿no? Y en la segunda rueda con la pelota que picaba. Nosotros la pelota que picaba nos perjudicaba totalmente porque nosotros éramos un equipo ortodoxo en el juego. O sea, nosotros queríamos jugar futsal. Y eso le convenía a los de Buenos Aires, que generalmente tuvieron por años aprendiendo de Rosario. Por años. Hasta que aprendieron. Y el segundo torneo se jugó con la pelota que picaba, pero el equipo era muy bueno y jugó la segunda rueda igual que la primera. Obviamente la pelota era un martirio. Eh, Jugábamos una especie de 4-0 ahí, para la época era una especie de 4-0, porque yo no tenía un pivot definido, marcado. A veces teníamos que jugar canchas muy chicas en Buenos Aires, pero era un muy buen equipo. O sea, si ustedes ven los videos del año 87, ¿cuánto es? 33 años atrás, eh, era un muy buen equipo. Así que se forjó así, con lo que había en Newell's, con Néstor Romero y Casamasa en ese año, que se lo robamos a Central. ¿A quién le íbamos a robar jugadores? Al único que le podíamos robar era a Central. Central tenía un plantel ya un poco veterano y nosotros éramos un plantel joven, los jugadores eran muy jóvenes, y creo que Newell's en el 80, así como Central fue merecido campeón en el 86 con lo justo porque nosotros peleamos todo el campeonato, nosotros fuimos un campeón bastante holgado. eh, Hay un partido épico en Atlanta que nosotros llevábamos un punto de ventaja, el ganador sumaba 2, no 3. Llevábamos un punto de ventaja y un partido menos teníamos nosotros, que habíamos suspendido con Racing, y bueno, el partido, a los 25 minutos, pues se juegan 25 minutos corridos, no hizo el gol Atlanta, 4-3 o 5-4, creo que 5-4. Y ya en el árbitro, que nunca daba 4 minutos de descuento, en la AFA te daban 2 siempre por compromiso, da 4 minutos, y nosotros jugamos, por ahí el Gaby, ¿se acuerda? Pateó una pelota, pateó una masita el Gaby, pateó una masita, y estaba el Hugo Castañera, que la tocó así con el pelo, digo yo, pum, la debió, entró la pelota y terminó el partido, ni sacaron del medio el otro. Nos querían matar, además, Atlanta a mí me habían echado, un desastre. Bueno, ahí Atlanta era el segundo, entonces ahí Newell consolidó el campeonato. Y no me extiendo más por razones obvias. No, bien. Espera. Ahí está. Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo ¿Todo están? bien? Buenas tardes, noches a todos. Gracias a vos también por participar. No, por favor, te agradezco a vos y me voy orgulloso de participar de este encuentro. Bien, bueno, un poco la primera pregunta era cómo habían sido
ahí un poco el Beco nos contaba también cómo fueron desde la otra vereda, digamos, esos comienzos de AFA, del futsal de AFA, donde bueno, Rosario era muy fuerte. Sí, lo bueno que habría que contextualizar, y lo graficó muy bien Vicente, en los años 83, 84 y 85, la Liga Rosarina, la Liga de Arofusa, en el ámbito de lo que era el fútbol de salón y la CAF, era la liga más fuerte, la más importante. Entonces se consiguieron grandes logros, un poco lo que dijo Vicente, en el 83 se salió campeón en Misiones, yo participé de ese equipo, en el 84 salimos campeón acá en Rosario, dirigió ese equipo Topo, y realmente teníamos una liga muy fuerte, pero además todo el futsal, el fútbol de salón del país ofrecía otras condiciones competitivas. La liga era fuerte, pero a su vez te ofrecía torneos nacionales, torneo nacional de clubes, torneo de selecciones, y el formato de lo que era futsal y que venía, fútbol de salón que venía desde la FIFUSA realmente era un deporte muy fuerte a nivel nacional, sobre todo acá en Rosario, lo que decía un poco de Luis en la Liga Metropolitana de Buenos Aires no tanto, pero sí Formosa, Misiones, Mendoza, había un desarrollo mucho más grande y ofrecía otros elementos de competencia que le resultaba atractivo a los jugadores, ¿no? En el año 85 decide la FIFA a través de Joao Belange, tengamos en cuenta que Joao Belange fue el presidente de FIFUSA, la Federación Internacional de Fútbol de Salón, y después pasa a ser presidente de la FIFA. A través de él se inicia o se empieza a desarrollar la iniciativa de jugar futsal a través de las federaciones de los clubes directamente afiliados a los que hacen fútbol. En este caso, cuando desembarcaron en la AFA en el año 85, ahí un poco también lo que dijo Beco, la presidencia la tuvo Benito Pujol Torre, pero también hubo un ordenador que fue Santilli, el que fue vicepresidente de River Plate. Y la verdad que los comienzos se va con muchísima incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque acá hay un torneo fuerte, competencias nacionales, internacionales, selecciones, y acá iba prácticamente a la nada. Era una gran incertidumbre, era prácticamente descubrir una organización, un formato nuevo que no sabía dónde empezaba y dónde terminaba. Y en ese lugar, tanto Central como Newell hicieron una apuesta muy fuerte dirigencial, porque la apuesta tenía dos contenidos. Uno, a ir a ver qué pasaba y qué desarrollo iba a tener esa liga de AFA. Pero la otra, que no nos tenemos que olvidar, que Arofusa no nos permitió más jugar. El que decidía ir por la AFA, el club que decidía ir por la AFA, no le permitían jugar. Tenía la desafiliación automática. Por lo tanto, Central y Newell en esa época dejaron de participar. Y eso generó incertidumbre porque Central y Newell también eran equipos muy competitivos, más allá que la Universidad Nacional de Rosario, con ese gran equipo del Topo y de los muchachos que tuvieron 5 o 6 años que hicieron la historia grande del deporte, vos tenías la incertidumbre de decir, ¿qué hago? ¿Me voy para este lado o me quedo jugando en Rosario y en esta liga donde te ofrece condiciones que son superadoras de algo que ibas a desconocer? Por lo tanto, la apuesta es fuerte, pero por el otro lado, el jugador no podía tener doble afiliación. Por lo tanto, si vos querías jugar en Central, no podías jugar, suponte vos, en Servando Bayo. De esa forma arrancó, con muchísimas falencias, realmente muchísimas falencias. La organización que tenía Arofusa en ese momento era superior, absolutamente superior, y un poco lo que dice De Luise, reivindicando y reafirmando lo que él decía, la Liga Metropolitana es una liga muy, muy pobre en ese sentido. Bueno, yo creo que la primera década, ¿no? Hay algo que es fundamental, Rosario marcó un camino, pero acá quiero destacar a alguien, y que es a Vicente De Luise, que fue un pionero, porque fue el que llevó el futsal a Buenos Aires y desembarcó con los conocimientos. Lo copiaron, básicamente lo copiaron. Yo quiero reconocer en él la figura que desarrolló el futsal en Buenos Aires en los primeros 10 años. Bueno, desde Central nosotros lo que hicimos fue básicamente contribuir, obtuvimos el primer campeonato, un poco lo que dice Vicente, Central era el mejor equipo, un equipo ya consolidado acá a nivel de Rosario, teníamos una edad promedio muy, muy alta, y durante los primeros 10 años, que no había divisiones inferiores, se mantuvo la competitividad.
A partir del año 95, que fue el último año fuerte de los equipos de Rosario, y ya en el 94 Newell's, para poder ser competitivo, tuvo que desembarcar con jugadores ya pagos, ¿no? O semiprofesionales, con 4 brasileros, Dimbach, Claudinho, Duda, Clayton, y también desembarcó con Schiave y con Socorro, armó casi una selección que fue lo que permitió sostener la competitividad. Hasta el año 95, Central y Newell's, sobre todo Newell's, mantuvo liderazgo y nosotros peleando mano a mano y palmo a palmo. Creo que fue esa época, la época dorada del deporte, y a partir de ahí aparecieron dos cosas que son fundamentales. En Buenos Aires aprendieron de Rosario, aprendieron de Vicente, y mejoraron esa condición. Aparte, mejoraron esa condición. ¿En qué? Primero en infraestructura, las áreas se fueron semiprofesionalizando, los cuerpos técnicos se fueron ampliando, y empezó a aparecer un deporte que tiene más que ver con la realidad de hoy. Pero también apareció algo que es fundamental, muchachos, que son las divisiones inferiores. O sea, ya en ese contexto, vos arrancamos, y un detalle que es fundamental para aportar y para analizar, se juega primera y reserva. A medida que se fueron incluyendo divisiones inferiores, cuarta, quinta y demás, los equipos de Rosario, por una cuestión operativa y de costo, y de traslado, que muy bien lo dijo el Beco, que es muy difícil ir a jugar cada 15 días a Buenos Aires, es muy difícil, muchachos. Los costos operativos nomás, pensar que vos tenés que salir un sábado al mediodía para jugar el sábado a la noche y regresar al otro día a la madrugada del domingo. Por eso en Buenos Aires reconoce mucho el trabajo que hizo Central y que hizo Newell's en ese sentido, porque éramos equipo del interior. No formábamos parte de esa liga. En el año 94 empezaron a apostar obviamente a las divisiones inferiores y eso provocó un crecimiento que Rosario no se pudo ayornar por los costos operativos. Entonces, ¿qué pasaba? Vos tenías cuarta división que se incorporaba, tenías que armabas un equipo de cuarta. Al año siguiente sumaron quinta, vos ya no podías sumar quinta, por lo tanto, para rearmar una nueva cuarta tenía 2 meses cuando el equipo de Buenos Aires ya tuvo 2 años para trabajar. Llegó un momento que ese ciclo evolutivo y formativo pasó por encima Rosario y la inyección de lo que significa, entre comillas, una semiprofesionalidad, o sea, fundamentalmente inyectar recursos a las infraestructuras deportivas, hizo que del 95 al 2000 el deporte de Rosario cayera y tuviera un auge muy importante, lo que hoy es Capital, ¿no? Perfecto. Bueno, un poco fuiste respondiendo esa segunda pregunta que era, pero igual más basada en el juego. ¿En qué momento sentís que Buenos Aires en cuanto al juego nos pasó un paso al frente? Si te junté las dos para no extenderme, para ser conciso, para que quede la conceptualidad y para que el resto de los muchachos puedan hablar. Bueno, creo que ahí fue en el año 95. Creo que fue el último año. Quiero recordar esto, o esta secuencia. Central, campeón del 86, Newell's campeón del 87. 88 fue medio un proceso de transición ahí, Newell's mejor que Central. 89 Central sale subcampeón. 90, 91 y 92 Central no participa de esos torneos. Vuelve a participar en el 93, o sea, perdió 3 años de construcción deportiva y tuvo que volver a subirse a ese deporte habiendo dejado 3 años, ¿no? Donde la evolución era constante. Y no le fue tan mal ahí a Central en esa época, los torneos eran 2 torneos, apertura y clausura, un torneo largo para culminar en playoff, era larguísimo, desgastante, ahí 93 Newell's estuvo primero en la apertura, Central cuarto, 93 también clausura, Newell's estuvo primero, Central estuvo segundo. Y bueno, 94 Newell's, ese gran equipo que tuvo, fantástico equipo que armaron ahí Vicente y demás, un equipo realmente extraordinario que sale campeón. Y el 95 ya Newell's no está, deja de jugar futsal ese año, y en el 95 fue el último año competitivo de Central que llegó a jugar semifinales. Jugó semifinales del torneo, y a partir de ahí, la eclosión, si lo podés llamar de esta manera, o la falta de continuidad en los procesos formativos y las inyecciones fundamentalmente de recursos, hizo que básicamente la condición de la calidad competitiva cayera,
Y en el 2000 se produce justamente el descenso de los dos equipos, tanto de Central como de Newell's Old Boys. Coincido y reafirmo lo que dijo Vicente. Buenos Aires hoy es una liga profesional. Yo contaba un poquito, charlando un poquito con todo el mundo, con lo que significa Buenos Aires. Fíjense, muchachos, que tiene 84 equipos, divididos en 4 divisiones. Las 2 primeras divisiones son profesionales o semiprofesionales. O sea, la distancia es muy grande, el esfuerzo es muy grande. Ahí está, si está Basterra y lo tenés ahí, él te puede contar lo que te estoy diciendo, lo que significa ir cada 15 días a jugar en una liga que hoy es ampliamente competitiva. ¿En qué lugar estamos nosotros? Y entrando en la tercera para que no me las hagas. Yo creo que la competencia tiene que ver el lugar donde vos competís. Y yo ahí diciendo un poquito con Vicente, yo creo que a partir del año 2015, yo la Liga de Rosario la conozco muy poco, yo me formé allá. Toda mi tarea en los distintos momentos que estuve, me formé allá, del 86 hasta el 2008. Por lo tanto, Rosario poco puedo hablar, salvo de ese 83, 84 fantástico. Lo que sí veo en esta última etapa, en estos últimos 5 años, una gran evolución. Y la conjugo con la experiencia que tuvo AFA, y hay creo 2 razones fundamentales. Para mí Rosario es la segunda liga del país, más allá de las montón de dificultades que tenemos y un montón de cosas que hay por mejorar, y creo que esta es una mesa de diálogo fundamental para hacer. Y 2 cosas. Una, creo que hay un gran trabajo de divisiones inferiores por parte de los clubes. La dinamización por parte de la asociación, del hecho de que se tenga de primera a décima, hace que el deporte se desarrolle, hay buenos formadores en divisiones inferiores. Y creo que los últimos 5 años, de lo que puedo hablar y de lo que participé más activamente en primera división, y me acerqué un poquito más a lo que es la competencia local, que me parece que hay otros entrenadores que pueden diagnosticar o establecer pautas más concretas con la realidad de lo que significa el pasado al actual. Lo que sí pude verificar que la competencia en lo que tiene que ver Copa Argentina y Liga Nacional, que permitió a los equipos ir mezclándose con equipos de Buenos Aires, creo que fue mejorando la condición. Creo que la Liga Nacional mejora la condición también, porque hace que se genere un hexagonal, todos los años los 6 primeros equipos que clasifican, o la forma que define la clasificación la rosarina, hace que también estimule el hecho de que los clubes empiezan a trabajar de otra manera, y cuando aparecen las competencias que son abiertas y la posibilidad de crecer, ir a jugar torneos nacionales, Liga Nacional, Copa Argentina, hace que el deporte en sí mismo ofrezca otra alternativa, y esa alternativa de crecimiento hacen a la competencia en sí mismo. Para terminar, nosotros en el 86, cuando salimos campeones, dijimos, ¿qué vamos a jugar? Y no había más nada, se va. Salimos campeones, no había otro escalón más. Y hoy por lo pronto, tener la Liga Nacional, tener Copa Argentina, la exigencia que para jugar en esos lugares significa que tengas que competir, y creo que hoy hay un torneo donde vos tenés 16 equipos en primera división, donde las diferencias son exiguas. Me parece que antes lo que se veía, por ejemplo, en el 83, 84, creo que lo que yo podía ver, había un liderazgo por parte de una universidad, 3 o 4 equipos que disputábamos el liderazgo y el resto acompañaba. Hoy me parece que la Liga de Rosario, en ese sentido, pensándolo y emparentándolo con las ligas del interior, no pensando en AFA, creo que tiene un liderazgo a nivel nacional y es reconocida, y hablando con los técnicos del interior, siempre lo rescatan, y me parece que la distancia ahí coincido sí ampliamente con Vicente, que son muy, muy grandes, y la única forma de hacerlo es, muchachos, poniendo pasión, poniendo trabajo y compitiendo. Excelente, Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a vos, y saludarlos a todos, y reconocer también, para cerrar, también algunos muchachos que participaron del futsal de AFA, como Marcelito López, que vistió las 2 camisetas, a los 16 años jugó en el 86 en Newell's, pero también dirigió futsal de AFA, a Saigre. O sea, no quiero
pecar del olvido, pero son muchachos que también al futsal de AFA le aportaron y son reconocidos en ese lugar. Excelente. Bueno, Gaby, ahí te habilité el audio. ¿Cómo andás? Gracias. Muchas gracias por sumarte. ¿Qué tal? No, gracias Eva. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un poco cuando Seba me invitó a participar de esta charla, que me parece muy productiva, que estemos todos juntos acá, me puse a pensar de qué manera esto no quedara un poco en un mero relato de situaciones que uno vivió, sino que por ahí también dejar alguna reflexión en cuanto a lo que se puede hacer para mejorar, sobre todo desde el punto de vista de lo que podemos hacer para mejorar al jugador de Rosario. Mi inicio en el futsal yo arranco en el año 81, después de venir del fútbol, de alguna experiencia, un poco como todo en aquella época, un poco frustrante, ¿sí? Un poco nos volcábamos al futsal, no conocíamos el deporte, y después de por ahí intentar con el fútbol, vimos que la cosa no andaba y por ahí el futsal había sido, descubrí que era una buena salida para seguir participando con un deporte que ya me apasionaba, que era el fútbol, y luego de haber empezado con el futsal, me terminé de enamorar del deporte al cual un poco nos tiene reunidos esta noche. En el 81 yo arranco Newell con la misma problemática, a lo mejor que tienen muchos de los clubes acá en Rosario, un Newell, un club grande, con instalaciones importantes, pero con muchos deportes, con muchas situaciones de poco espacio, de poco tiempo. En ese momento nosotros entrenamos en una cancha donde hoy está el Panteón, en una cancha de baldosa, linda cancha, lindo tamaño de cancha, pero bueno, descubierta, con los mismos problemas que tienen un poco todos los clubes acá, o la mayoría de los clubes en Rosario. Amateurismo completo, secando las canchas con el secador, yendo a la Arofusa, en ese momento fútbol de salón, a buscar las circulares, las famosas circulares de la Arofusa. A lo mejor los más jóvenes no saben de lo que hablo, pero los más viejos sí. Un gran trabajo de Carlos Magni y de Caroso Aro en ese momento, no solo enseñando cosas adentro de la cancha, sino también afuera. Y rápidamente, bueno, arranco con puertas que se van abriendo, yo juvenil, enseguida me invitan a entrenar con la primera de Newells, de fútbol de salón, jugando poco, ¿sí? Me vinieron a ofrecer una oportunidad de entrenar con mi categoría y entrenar con la primera, aún sin jugar demasiado, pero yo compré esa oportunidad. Y al día de hoy no me arrepiento. Cuando aparece, quiero destacar algo antes de irnos del fútbol de salón, porque rápidamente, año 86, aparece lo de la AFA, donde, bueno, como dijo Vicente, tuvimos que tomar una decisión en ese momento crucial, importante. Había muchos chicos que no querían pasar, otros, como dice Jorge, nos animamos un poco a una aventura que era desconocida, porque no se sabía dónde esto podía terminar. Pero antes de eso nosotros tuvimos en el club la presencia de un entrenador brasilero que para mí particularmente me marcó luego en la carrera que yo hice, ¿no? Antonio Acevedo, Sego. Ese entrenador tuvimos la suerte y lamentablemente estuvo con nosotros poco tiempo porque él prefirió quedarse en la liga en la MF y no pasó con nosotros, lo cual para nosotros fue una lástima porque ese año este entrenador brasilero, por lo menos para mí, me marcó en lo que fue gran parte de mi carrera. Lo que yo entrené ese año en cuestiones técnicas y tácticas fue lo que después desarrollé en todos los años que pude participar del deporte. Este entrenador
no solo nos enseñó adentro de la cancha lo técnico y lo táctico, sino que también nos volcó la pasión y el amor por el deporte. Si había algo que nos faltaba para terminar de querer al deporte, era la pasión que le ponía Sego en cada entrenamiento, y con la simpleza que te explicaba, con lo simple que hacía todo, y realmente me sentí muy cómodo ese año antes de pasar a AFA. Gaby, te corto sí, una preguntita. sí. Desde el punto de vista de jugador, a mí me pasa mucho, le debe pasar a mucho que se inserta un jugador nuevo, ¿no? Que viene más de fútbol de campo por ahí. Y al principio medio que lo subestima el futsal, pero por ahí en la primera práctica, en los primeros partidos ya se da cuenta del ritmo, de la intensidad, del ida y vuelta. Desde el punto de vista del jugador, ¿cómo era la intensidad en esa época? No, bueno, a ver, primero que sí, es verdad lo que vos decís, hay una subestimación importante, o por lo menos lo había sobre todo en esa época, desde el fútbol, ¿sí? Porque era un deporte que no era conocido, el futsal, y un poco era como que, sí, es verdad, se subestimaba desde el lado del fútbol. La intensidad, obviamente, si hay algún punto en donde evolucionó el deporte, precisamente es en la intensidad. En esa época la intensidad era mucho menor, como dice un poco Vicente, no teníamos la oportunidad de ver qué se estaba haciendo en otros lados, un poco era. Y nosotros yo particularmente, tenía un gran espejo que era la Universidad del Topo. Si había un equipo que se destacaba si había un equipo intenso en el fútbol de salón, era el equipo del Topo. El equipo de Newell, donde a mí me tocó participar, muy poco en primera, era un equipo muy bueno técnicamente, tenía jugadores muy buenos técnicamente, pero era un equipo más lento, era un equipo de puestos más específicos, de menos rotación, pero era el comienzo del deporte, era un deporte que recién se estaba empezando a conocer. Entonces, es lógico que esto pasara. De todas maneras, a ver, ya te digo, muy buen nivel en lo que era Rosario, como dice la década dorada de Rosario, como dijo Jorge, en esos años, encabezada por la Universidad de Topo y con muy buenos equipos que acompañaban atrás, ¿no? Bien, en 4 minutos se corta. Lamentablemente hacemos un bloquecito más, si les parece. Así seguimos con los que siguen. Bueno, ahí llega tu convocatoria a la selección argentina. Y bueno, entonces el proceso que yo contaba antes de 5 años jugando 2 mundiales. ¿El nivel un poco lo imponían los rosarinos o había que exigirse más? Sí, yo creo que las dos primeras selecciones el nivel lo imponíamos los rosarinos. Obviamente, como dice Vicente, o Jorge, claramente dijeron que el nivel estaba en Rosario. Buenos Aires recién arrancaba, muy desordenados los jugadores, muy desordenados los equipos. Había buenos jugadores individuales, pero costaba ensamblarlo dentro de un juego ortodoxo, ¿no? Y nosotros veníamos de esa escuela ortodoxa. Rosario siempre tuvo escuelas de futsales muy ordenados. Eh, a lo mejor en Buenos Aires había 2 o 3 jugadores que eran muy buenos individualmente, pero costaba ensamblarlo dentro de un juego ordenado. Me recuerdo Vicente luchó mucho para que esos jugadores técnicos pudieran ser realmente efectivos y no cometan tantos errores adentro de la cancha, ¿no? Las 2 etapas de la selección fueron de mucho sacrificio, porque Vicente lo dijo recién. Nosotros teníamos que viajar a Buenos Aires, ya no era cada 15 días, viajábamos toda la semana a Buenos Aires. Y nos íbamos los miércoles, y si nos tocaba jugar en Buenos Aires, nos quedábamos hasta el domingo, y si no, volvíamos los sábados para jugar el domingo acá de local. Entonces, fueron ambos procesos, con interferencias, pero con años de mucho esfuerzo, personal, ¿sí? De dejar muchas cosas de lado acá en la ciudad, pero
el amor es más fuerte. Y eso hacía que la cosa fuera un poco más llevadera, que no fuera tan complicada, pero había un sacrificio ahí. Yo por eso, más que relatar mi carrera y decir lo que a mí me pasó, que fue muy lindo, que la verdad que yo lo disfruté mucho, que no esperaba a la edad que empecé a jugar, no esperaba tener la carrera que tuve. Yo quería dejar un poco que tres valores que a mí me llevaron a poder jugar en España, a poder participar de la selección, a participar de procesos exitosos como el de Vicente Newell. Y estos fueron el amor por el deporte, el sacrificio o el esfuerzo, ¿no? Yo no me gusta llamarlo sacrificio, el esfuerzo y la mentalidad. Y cuando hablo por ahí de mentalidad, me refiero a la mentalidad que el Topo le imponía a su universidad, siendo totalmente amateur, entrenaban como si fueran profesionales, a esa mentalidad que Vicente nos inculcó en Newell, que lo dijo al principio de su charla, dijo, llevó las ideas del Topo a ese Newell, a la misma mentalidad en el caso de Juan, que lo tuve menos, y la de Jorge, que también lo tuve menos, pero siempre con una mentalidad profesional, aún si fuéramos amateur. Que realmente en mi carrera yo jugué casi 16 años y solamente fui rentado en 3 procesos. En lo demás, yo sin estar rentado, entrené como un profesional. Y esa mentalidad de profesional que me inculcaron, te vuelvo a repetir, sobre todo el Topo y Vicente, al Topo lo tuve después en Robin, lo tuve en la selección, lo tuve en Sirio, esa mentalidad que me inculcaron ellos fue la que me ayudó a construir un poco la carrera que me tocó. En mi caso tenía que trabajar. Rápidamente, en segundo año de la secundaria, Alfredo Campagnoli, un ex dirigente de la Arofusa, me ofrece ir a dirigir la vecinal de Servando Bayo, no era todavía Servando Bayo, era una vecinal, y bueno, y ahí empecé. Empíricamente, estaba haciendo paralelamente el curso de técnico nacional de fútbol, así que fui llevando cosas del fútbol, de lo que iba aprendiendo, y hay algo que es muy importante, todos los que nos iniciamos y los que arrancamos teníamos una vara que era la universidad. Había que competirle a la universidad de Pascual, a la Universidad del Topo, a la Universidad del Lalo, de todo un grupo de gente que fue sosteniendo ese proyecto. Así que la vara era altísima, altísima, y había que ingeniársela. Uno tenía que estudiar de donde pueda, tenía que copiar, tenía que pensar, y se tenía que ir formando si le gustaba, como nos formamos los que hace tantos años que estamos en esto, buscando un poco desde todos los lugares posibles. Otra situación un poco anecdótica, me tocó dirigirlo a Vicente, siendo, digamos, bueno, no tenemos edades tan distintas, pero yo soy un poco más chico que él, y bueno, me tocó dirigirlo a él en un momento que él sale de la universidad, y bueno, se vino a jugar momentáneamente a Servando con Castañera, bueno, con otros chicos. Así que bueno, digo, de a poquito fui tomando un poco de jugadores, de técnicos, de lo que en ese momento estaban, digamos, a la cabeza del deporte, y me fui formando. Tuve la otra posibilidad también pero muy importante, es que hice una amistad con Sego, Gabriel lo mencionó, y bueno, estuve en una oportunidad casi 3 meses, un poco más de 3 meses en Brasil, acompañándolo. En ese momento le estaba dirigiendo en 2 lugares, en Fazenda Itamaraty, ¿cómo decirte? Una empresa que a su vez tenía un equipo de fútbol de salón, y en el Citrus Hugo, que era un equipo de San Pablo. Él coordinaba en los 2 lugares y tenía cuerpo técnico en cada uno de esos lugares. Así que bueno, yo
Estuve más o menos un mes y pico en un lugar y un mes y pico en otro, a partir, digamos, de que él me abre las puertas para eso. Así que lo que fui volcando, y lo mío es Rosario básicamente, muchos equipos en Rosario, lo fui volcando de ese aprendizaje, ¿no? De gente que ya estaba. Todas las veces que pude viajar con la universidad, cada vez que la universidad iba a jugar algún torneo importante, lo hice. Como te digo, esa fue la forma, digamos, de formarme como técnico, ¿no? O sea, inicialmente, porque no había tantas posibilidades. Respecto a la pregunta puntual, creo que Rosario siempre entrenó dentro de lo que es la Argentina en un nivel muy alto dentro de los conocimientos, dentro de las posibilidades, siempre se entrenó muchísimo. Yo, para hacer memoria, digamos, tanto en Robin, que arrancó de cero desde la C, y en el resto de los clubes entrenamos de 3 a 4 veces por semana en aquella época, estamos hablando del 82 en adelante, más el partido, 2 horas de entrenamiento diario, con parte física, parte técnica, parte táctica, con las realidades reglamentarias y de canchas que teníamos. O sea, nosotros este deporte inició en canchas chicas, con una pelota diferente a la actual, lógicamente, en donde prácticamente la situación técnica-táctica cambiaba, ¿no? No era igual. Y a medida que eso se fue modificando, es decir, que el reglamento y los espacios se fueron modificando a partir de tener canchas más grandes, por ejemplo, fue modificándose el aspecto técnico, sin lugar a duda, fue cambiando el deporte, pero la intensidad del entrenamiento en sí, y lo dijo bien Gaby, lo dijeron anteriormente, había que tener la vara alta porque la universidad puntualmente siempre entrenaba y entrenaba muy fuerte y muy duro. Así que en eso en Rosario creo que siempre las cosas las hicimos bien, ¿no? Dentro de la realidad de la Argentina. Después, bueno, hay otras cosas también que influían en la competencia, pero en lo que hace al entrenamiento creo que hemos entrenado siempre muy bien dentro de las posibilidades, dentro de lo que estaba al alcance nuestro, y creo que siempre cada uno de los técnicos de ese momento intentamos perfeccionarnos, intentamos mejorar, ayornarnos permanentemente, y eso creo que hizo que Rosario de alguna manera se mantenga, digamos, si bien hoy estamos lejos de Buenos Aires, eso es real, pero que se mantenga con un nivel de trabajo importante. Bueno, no sé si me está quedando algo respecto de esa pregunta. Perfecto, Juan. Después, bueno, llega ese proceso de selecciones juveniles y de primera de lo que era Arofusa en ese momento. Bueno, un poco desarrollar eso y cómo crees que ese proceso ayudó a seguir potenciando lo que había en ese momento. Bueno, está bien lo que vos estás, digamos, la palabra que estás usando, proceso. En realidad, eso fue lo que intenté permanentemente en cada uno de los lugares que estuve, que básicamente en general fueron siempre 4 o más años. Intenté, digamos, tratar de desarrollar un proceso. En la selección, empezamos con la selección juvenil, y bueno, primero hicimos un análisis del jugador de Rosario, digamos, qué nosotros veíamos del jugador de Rosario, de su característica, y cómo podíamos trabajar en la selección. Hasta el momento las selecciones, no estoy hablando de la selección juvenil, pero en general la selección se formaba con el equipo ganador del torneo local y algún tipo de refuerzo. O sea, nosotros empezamos en esa época a citar, trabajamos 3 meses, y citábamos a 2 chicos, en el primer mes a 2 chicos de cada una de las instituciones de lo que eran los equipos de primera división, 2 jugadores por cada club, ¿no?
para por lo menos durante el primer mes que los chicos tengan la posibilidad de tener acceso a la selección. Primero para que se sientan integrados a lo que era el proyecto de jugar en una selección, del deporte que hacían, ¿no? En este caso el fútbol de salón, pero también para que el jugador que iba a la selección y que veía probablemente algunas cosas diferentes de lo que le pasaba en su club, también tenga la posibilidad de volver a la selección. Estamos hablando de chicos juveniles, 18 años, que tenga la posibilidad de poder transmitirle algo también al club, a sus compañeros. A partir, digamos, de ese primer mes que veíamos jugadores, ya empezábamos a definir el grupo que se iba a quedar en la selección definitiva y trabajábamos durante 2 meses hasta llegar al torneo que nos tocaba, digamos, participar. Cosas, qué sé yo, que creo que son muy importantes. Desde un primer momento la selección de Rosario, si bien era Santa Fe, pero bueno, no teníamos competencia fuera de Rosario de fútbol de salón. Entonces, la selección, que era la provincia de Santa Fe, pero todos jugadores de Rosario, ese cuerpo técnico tenía preparador físico, tenía un psicólogo deportivo, Marcelo Márquez, tenía un ayudante técnico, tenía un dirigente afectado, digamos, al trabajo de selecciones, que todos fueron cambiando, ¿no? Te puedo nombrar desde Fernando Odone, Damián Basadona, Marcelo Espinosa, que fue, digamos, el último en la parte como ayudante técnico mío, preparadores físicos, bueno, Daniel Busto, que hoy está trabajando todavía, algunos chicos que ya no están trabajando más, el último fue Germán Testoni, si no me equivoco, en la preparación física. Es decir, el cuerpo de la selección de Rosario era formado por un grupo de gente que pensábamos un poco permanentemente en tratar de mejorar la situación y de tener mejor competencia. Después de la selección juvenil se sumó la primera división, hicimos exactamente lo mismo, es decir, caracterizamos al jugador, establecimos una forma de entrenar, de trabajar, cómo íbamos a interpretar la forma de juego, digamos, cómo podíamos hacer un método de entrenamiento corto en el tiempo para poder emparejarlos a todos, porque la realidad era que venían jugadores de diferentes lugares y no todos tenían la misma formación técnica táctica. Entonces, bueno, había chicos que técnicamente eran muy, muy buenos y tácticamente la conceptualización del deporte no la tenían. La lógica que manejaban era por ahí más del campo que de salón, y había que acomodarlo porque eran jugadores que sabíamos que iban a rendir. Entonces, bueno, pensamos en un método que nos ayude en poco tiempo a poder incorporarlos a todos al equipo y que tengamos una característica de juego. No podíamos abarcar todo porque era imposible. Entonces había que tener 3 o 4 conceptos en lo que queríamos de la defensa, 3 o 4 conceptos de la transición y de la forma de recuperación del balón, algunas jugadas paradas, situaciones de tiro libre, laterales, etc. Y bueno, y eso lo sosteníamos en todas las selecciones. Es decir, el chico que venía de juveniles y se sostenía en las selecciones ya arrancaba con una conceptualización que primero iba a ser la misma, y eso te daba la posibilidad de que se haga todo un proceso desde juveniles a primera división, que eso sucedió y se terminó coronando con el campeonato del 2002 en Corrientes. Pero más o menos lo que digo que fue toda una secuenciación de un laburo que arrancó en una categoría inferior y que terminó el proyecto sosteniéndose en la primera división en las selecciones de Rosario. Lógicamente a súper amateur, pero con un gran compromiso de todos, o sea, no solamente del cuerpo técnico, sino de los jugadores. Y coincido con lo que dijo Gaby, creo que si nosotros, como no es una crítica, pero ni mucho menos, creo que si Rosario tiene que mejorar hoy por hoy, creo que Rosario tiene que mejorar en 2 aspectos, que es la concientización del jugador, para que entienda que hoy por hoy el deporte es prácticamente profesional y tiene que pensar de alguna manera como profesional,
estando dentro del amateurismo, pero es así, esto es duro, será difícil, quizás no sé si todos lo ven, pero es la manera, porque es la manera de poder sostener un nivel de competencia, si no, no vamos a llegar. Creo que la competencia tiene que mejorar la organización, las canchas, el perfeccionamiento en general de quienes están formando jugadores. Y creo que hay que apuntar mucho a la parte de técnica individual del jugador, muchísimo, y a la parte de táctica individual del jugador, muchísimo. Creo que esas dos áreas son las que nosotros tenemos más flojas y creo que hay que hacerlo en las divisiones inferiores. No porque no trabajemos bien o no porque no tengamos divisiones inferiores. Creo que hay que apuntar mucho más al desarrollo técnico, táctico del jugador. Si vos me decís dónde veo la diferencia con Buenos Aires, sacando la cuestión económica, de organizaciones, de dirigencial, etc. Hablo de una situación puntual de formación. Creo que nosotros tenemos que trabajar sobre el jugador, en esas áreas, de que entienda, digamos, que hoy por hoy está dentro de un deporte que prácticamente es profesional y qué cosas él tiene que mejorar y tiene que aprender para poder jugar a un nivel determinado en la primera división. Eso creo que es determinante. Y respecto a qué se podría hacer en primera división, creo que Rosario tiene que tener mejor posesión de balón. Creo que el juego de transición a los efectos del resultado es bueno, pero si nosotros no logramos, chicos, con buena técnica y con buena táctica individual y con posesión de balón colectiva, toda la construcción del resto de las cosas es compleja. Entonces, no estoy hablando de un montón de otras variables que son muy importantes, vuelvo a decir, la parte económica, la parte dirigencial, etc. Creo que nosotros tenemos un muy buen futsal, creo que tenemos que ajustar algunas cosas y que podemos estar compitiendo a otro nivel si ajustamos esas cosas. Pero para ajustar esas cosas, por ahí tenés que empezar inicialmente fortaleciendo eso y quizás disminuyendo un poquito la parte competitiva en la primera división. En vez de pensar tanto en ganar el partido, pensar en la formación del jugador que te llega a primera división, que todavía es insuficiente, porque nosotros tenemos chicos que llegan a primera división con muchas carencias. Entonces, si nosotros solamente pensamos en el resultado y pensamos en la parte defensiva o en la parte del resultado, entonces vamos a la parte defensiva, nos paramos atrás, jugamos de contragolpe, buscamos el error del otro, pero lo que no estamos haciendo en ese caso es que se forme el jugador. Entonces, si nosotros, digamos, estoy hablando de mi punto de vista, humildemente, creo que tendríamos que apuntar a eso para el desarrollo de Rosario. Yo estoy hablando un poco de las preguntas en relación a cuando vos me la pasaste, a pensar en esto. Y está bueno este grupo, está bueno esto, porque sería algo bueno para pensar entre todos. No digo que tengo la verdad, ni muchísimo menos, simplemente un pequeño aporte que creo que puede ser a pensar entre todos. Arrancando, te diría, desde, por ejemplo, una manera de jugar en las divisiones infantiles, es decir, en donde, por ejemplo, la defensa no sea zonal, que sea defensa individual, que sea una defensa alta, individual, la posibilidad, digamos, que el jugador resuelva desde el 1 contra 1 en ataque y en defensa, y desde ahí empezar a crecer en todo lo que es el desarrollo, como te decía, técnico-táctico. Creo que a partir de entender esto y de poder trabajarlo colectivamente, no en un solo lugar, colectivamente, también se va a desarrollar muchísimo el futsal de Rosario. Excelente, Juan. Cortito y al pie. Una más. El paso de Arofusa a Rosarina en el juego, ¿cuánto crees que influyó esta evolución? ¿O era una cuestión de los años que iba a terminar pasando? Mira, primero creo que el salto es un salto de calidad, digamos. Jugar futsal FIFA es un salto de calidad en el deporte. Hoy el mundo juega futsal FIFA, entonces eso creo que le dio, desde todo punto de vista, mejoró el deporte. Me parece que en la medida que eso sucedió,
Fíjate que se ampliaron las canchas, en algún momento parecía que era imposible tener canchas grandes en Rosario y hoy prácticamente la mayoría de clubes la tiene. Hizo una evolución en el deporte, desde un deporte quizás un poco más táctico, porque los espacios no te permitían tanto juego, entonces era más táctica colectiva, poco juego, muy estructurado, a tener hoy por hoy un desarrollo mucho más de técnica individual. En ese sentido, creo que nos parecemos, en este caso, con estas medidas de cancha y con esta forma de juego, creo que somos un poquitito más parecidos al fútbol de campo. Si bien es un deporte distinto, pero somos un poquito más parecidos. ¿En qué sentido? Que la técnica influye mucho más. Y entonces ahí es donde yo te hago una pequeña relación, también es de pensamiento individual. Buenos Aires hace el salto desde la técnica individual. Siempre los equipos de Buenos Aires tuvieron muy buena técnica individual. Venían del papi fútbol, durante muchísimos años fue lo más fuerte que tuvo Buenos Aires, el papi fútbol, y en un momento ese papi fútbol desaparece y se vuelca muchísimo al fútbol de salón, al futsal. Y lo que mejor tenían ellos era eso, ¿no? El desarrollo de la técnica. Bueno, en el aumento de las dimensiones de la cancha y en la característica que tenemos hoy, el crecimiento en el desarrollo técnico de jugadores es muy importante. Por eso, en relación de esto, también yo te apuntaba a lo que me parece que hay que trabajar más. Y bueno, y desde ya que sea la FIFA la que baje líneas en un momento determinado, que todas sus afiliadas tengan futsal, que tengan futsal femenino, que tengan fútbol playa, etc. Y con lineamientos puntuales, bueno, eso te va cambiando la calidad. Creo que ahora tenemos entre todos que acomodarnos a esa calidad. Gracias, Juan. Muchísimas gracias por participar. No, a ustedes y por la iniciativa, como dije la otra vez, esto se tiene que mantener y tenemos que seguir creciendo entre todos. O sea, nos tenemos que escuchar, tenemos que poder hablar, tenemos que poder discutir de futsal y bueno, y sacar conclusiones entre todos. Pero sinceramente, te dejo esto y termino. Sinceramente creo que tenemos que trabajar mucho en inferiores, Seba. Mucho, no porque no estemos trabajando, sino porque tenemos que mejorar la calidad del laburo ahí, para que el jugador llegue de otra manera a primera división. Excelente. Gracias. Gracias a vos. Bueno, Andrés, te dejamos la presión, pero el final. Lo más importante, acá se recupera todo el rating. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches, antes que nada, y muchas gracias por la invitación al ciclo. La verdad que hablar en esta charla donde están hablando semejantes técnicos con semejante carrera es un placer. Agradezco el espacio. Por favor. Bueno, un poco con vos queríamos tocar la temática de la bomba esta que explotó en la mano, que es el futsal femenino. Para no hacerte perder tiempo, bueno, vos que estás desde el comienzo, ¿cómo fueron los inicios del futsal femenino en Rosario, en Rosarina? Sé que arrancó antes de Nalo Futsal, pero ¿qué nos puedes contar de ahí? En Rosarina arranca por el 2016 con 6 equipos más o menos, que eran de los que continúan ahora está Teléfonos, Talleres, Tiro Suizo, Unión Americana y Social Lux, y 13 de marzo, que hoy no está más. Con el correr del tiempo, al segundo torneo ya se empezaron a sumar equipos, se pasaron los equipos más competitivos, digamos, de lo que era Arofusa a Rosarina, y algunos otros se empezaron a formar, y ahí inició un poco todo el camino este que estamos recorriendo ya hace un par de años. La verdad que está bueno, es una iniciativa importante la que estamos viviendo. Me parece que empezar de a poco a recuperar el espacio que tiene el femenino y con el reglamento Rosarina y el reglamento AFA es importante. ¿Y ahí crees que esta obligatoriedad reglamentaria de a todos los equipos masculinos obligarlo a tener un femenino, mientras cae granizo en la puerta de mi casa, eso evoluciona un montón el deporte, ¿no? Me parece que evoluciona dependiendo de cada club. Si le enseñamos a la chica porque nos obligan a tener un femenino o si le enseñamos porque queremos tener fútbol femenino. Claro. Es como lo vive cada uno.
si quiere hacer aprender a sus chicas y quiere enseñarle a las chicas el deporte este que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona, me parece que vamos a crecer mucho, y si lo hacemos porque es obligatorio, con el correr del tiempo me parece también que se va a ir notando bastante. Estamos en una liga en Rosario hoy en la que siempre son los mismos 5 clubes los que compiten, y me parece que esa forma nos estanca bastante para lo que estamos pretendiendo. Siempre son los mismos 5 clubes los que están aspirando ahí arriba y con los que se pelea. Por lo tanto, en un torneo de 18 equipos tenés una fecha competitiva cada 5 partidos. Entonces hay mucha diferencia entre esos 5 clubes y los demás que vienen abajo. Claro, y ahí te engancho con la tercera, que es como espejo, siempre hablando, ¿no? del mismo, de la misma zanahoria que es el futsal de Buenos Aires. ¿Esa competitividad crees lo que falta para acercar? Me parece que son un montón de cosas las que nos alejan hoy de Buenos Aires en cuanto a lo competitivo. Nosotros hace relativamente poco que empezamos a competir en lo que es Copa Argentina, y de todas las competencias que tuvimos en Copa Argentina, solamente Newell y Central pudieron pasar una instancia a una fase siguiente, y quedamos ahí, y me parece que hay un montón de cosas que nos alejan, como puede ser el no tener inferiores. Nosotros tenemos, bueno, de estos 5 clubes que te nombro, los 5 con sus mejores jugadoras son todas chicas grandes, de 25 años en adelante, por ejemplo, Sí. de las mejores jugadoras individualmente hablando. Entonces, no tener una base, no tener inferiores, no tener reserva, no tener toda esa camada que viene detrás de esas chicas, nos mantiene muy alejados de todo. Porque las chicas llegan de jugar torneos de 5X, o vienen de jugar fútbol 11 y no tienen una base de un proceso de aprendizaje que las lleve a llegar a una primera división con ciertos aspectos ya incorporados. Por lo tanto, lo que nos pasa a nosotros es que por ahí en un plantel de 12 jugadoras tenés 6 que individualmente son muy buenas y vienen de hace años del deporte, y 6 que son nuevas, y fusionar todo eso a la hora de trabajarlo con todas las limitaciones que tenemos en los clubes, queda expuesto cuando uno tiene que ir a competir. Tanto eso como jugar dos tiempos de 30 corridos. Nosotros jugamos 2 tiempos de 30 corridos y vamos a jugar una fase de Copa Argentina, y jugamos 2 tiempos de 20 parados, y es totalmente distinto, porque uno entrena de una manera y termina jugando de otra. Entonces, concientizar para que eso empiece a modificarse y llegar cada vez más cerca a eso, me parece que nos va a acercar un poco a lo que queremos en cuanto a competencia a nivel nacional, porque esta cuarentena nos sirvió un montón a nosotros, a los profes de femenino, con un ciclo de charla que tuvimos con técnicos de Buenos Aires, en las cuales nos pudimos meter, pudimos dar charlas nosotros, y en cuanto a conceptualizaciones, por ahí estamos cerca y manejamos algunas cosas de manera similar, pero cuando llevas a la práctica la enseñanza es complicado, porque ya es como si se jugara otro deporte, con la reglamentación, a mí me tocó, cuando yo dirigía Tiro Suizo el año pasado, me tocó ir a jugar a una fase de Copa Argentina con Deportivo Morón, que tenía, no sé, 18 jugadoras, de las 18, 9 venían de inferiores, porque allá tienen cuarta, tienen muchas más categorías, y entonces ya te queda lejos desde ese punto en adelante. Entonces me parece que, teniendo en cuenta que esto arrancó recién en el 2016 y está creciendo, son procesos que tenemos que cumplir, como los procesos de selecciones, son cosas que tenemos que seguir llevando adelante y empezar a planificarlo con proyección a futuro.